Todo dice made in China y yo sin hablar inglés. No me importa ni me arruina que esté en jaque mi ajedrez. Más de 30.000 noticias en el matutino de hoy. Está de moda la injusticia y ya no sé si vengo o voy. Hacer patria es hacernos el amor. Si tu falda es mi camisa y tu suspiro mi huracán, si mi llanto les da risa, si mi paz es tu volcán. Muy buenas tardes, estamos acá en otro programa más de Método Eloísa, el último del 2025 para comenzar el 2026 todo. Muchas gracias a Flor Sánchez que nos está colaborando, Gonza Cabral, que también un genio acá, se puso la patria al hombro y estamos acá haciendo el Método Eloísa, que hoy va a salir grabado, pero el jueves lo van a poder ver en el aire. Así que, bueno, muchísimas gracias al Grupo Sónica, como siempre, fue un año maravilloso que estuvimos en la receta. Y bueno, el año que viene continuaremos también acá dentro del Grupo Sónica, así que bueno, después le vamos a pasar días y horarios. Siempre seguinos en @Método Eloísa y ahí te enterás de todas las novedades. También en Facebook o en la página de Radio Sónica, del Grupo Sónica. Así que bueno, hoy es un día, la verdad, bastante complicado para los que somos peronistas. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner es presidenta de la Nación 2 veces, diputada, senadora, conductora del movimiento justicialista, ha sido operada, o sea, estaba presa injustamente, como lo repetimos siempre, porque no había pruebas en una causa totalmente inventada, que la hizo que la proscribieran y ella fue exenta de su libertad en su domicilio. Y por supuesto, esto y un montón de cuestiones más la llevaron a sufrir de una pancreatitis casi, o sea, la verdad que de todo corazón esperamos una fuerte recuperación, porque realmente se la necesita mucho en el país. Para muchos de nosotros es nuestra jefa espiritual y siempre va a ser una conductora nata, Cristina Fernández de Kirchner, ocupe un rol institucional o no. Así que, bueno, entre estas otras cosas, mando un saludo muy fuerte a mi familia, que en el día de ayer falleció Alfredo Lambolay, un hombre de convicciones. La verdad, un fuerte cariño a toda la familia Lambolay, a Ana, a Inés, sobre todo, y a toda la familia. Hoy tenemos un invitado de lujo, de lujazo, que lo queríamos tener hace mucho tiempo en el Método Eloísa, este primer método espiritual para la política. Después vamos a explicar por qué se trata de esto, allá con las palabras de Perón, como las pasamos siempre. En realidad, a un dirigente sindical histórico, quien ocupó 20 años la UON de Capital, fue también secretario general de la CGT, fue también secretario de la UON Nacional. La verdad es un orgullo tenerte, Antonio Caló. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad, yo con gusto, cuando vos me dijiste que querías cerrar el año, bueno, yo con mucho gusto estoy aquí presente, pero primero me sumo a tus palabras con el bienestar de la compañera Cristina. Ojalá que se reponga pronto y que a mí pronto esté en su casa, que pueda ver a sus hijos y pueda estar en la hora que viene la fiesta, Navidad, Año Nuevo. Bueno, con lo que pueda estar, ojalá que ella se reponga pronto. Creo que se va a reponer pronto porque es una mujer, yo la conozco, una mujer fuerte, una mujer que con templanza, así que en muy poco tiempo va a estar en la casa. Pero te vuelvo a repetir, me sumo que se reponga muy pronto a lo que vos dijiste. Bueno, muy lindas palabras, la verdad. Antonio Caló, un dirigente histórico del movimiento sindical de la Argentina, del movimiento peronista. Como todos sabemos, el movimiento peronista, la columna vertebral del peronismo son los sindicatos. Así que, bueno, la verdad es un orgullo tenerte en este momento que hay tanto debate, ¿no?, respecto a la reforma laboral,
Bueno, claramente el mundo del trabajo cambió, estamos frente a una cuarta, quinta revolución industrial, pero lo que se quiere ajustar lejos de eso eran los derechos laborales matrices que vienen desde el peronismo, digamos, o sea, si bien se venían debatiendo hacía muchos años, se hicieron carne dentro de lo que fue el peronismo y se fueron manteniendo con avances y retrocesos en todo el tiempo, ¿no? Hasta llegar a la Argentina, como decimos siempre, del 2025, donde también hubo errores propios y ajenos, en donde llegamos en un mundo donde hay mucha gente desocupada, muchísima gente fuera del mercado laboral, también hay muchísima gente que está en la economía informal, que es un 60-70% hoy en día, y también tenemos otra parte que somos agradecidos de tener una ley que ampare los derechos de los trabajadores. ¿Cuántas luchas ha dado este movimiento sindical a lo largo de los procesos dictatoriales que le tocaron y sobre todo también en la democracia, ¿no? No, yo no comparto para nada lo que quieren hacer con la ley de contrato de trabajo. Creo que lo que están atrás de esa ley o hicieron el proyecto no son gente que nunca trabajó en una fábrica, no sabe lo que trabaja una fábrica. Y aparte no conocen la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero, los argentinos estamos disfrutando las 8 horas por los mártires de Chicago. Claro. No, o sea, las 8 horas no salieron porque salió uno y dijo, ay, que trabajó 8 horas. No, fue una lucha que ya le hicieron los mártires de Chicago, y cuando hubo que imponerla acá en la Argentina, se armó la huelga de Ballena, donde mataron al subjefe de policía y hubo 15 muertos, una fábrica metalúrgica. Así que yo no comparto para nada. Aparte, no me pueden venir a engrupir a mí después de tantos años que la ley trae trabajo. El trabajo lo trae la inversión, el trabajo lo trae la economía, el trabajo lo trae, no como dice este gobierno, trayendo todo importado de afuera. Ya lo vivimos en el 2001. En el 2001, cuando hicieron esta libertinaje de traer cosas importadas, la UON quedó con 60.000 afiliados. Y la UON quebrada, que llegó a tener casi 800.000 afiliados en un tiempo. Una UON quebrada, yo me tuve que hacer cargo de la UON quebrada, pagar el concurso, no cobraba los médicos, no cobraban los empleados, no cobraban los directivos. Sí, todo eso ya lo vivimos, y yo no quisiera que vuelva a ocurrir nuevamente con esta ley que van a reformular, porque si la ley sola me garantiza que si en la UON hay 150.000 trabajadores y hay 300, va a traer 300.000, yo levanto la mano. Claro, pero no me lo garantiza. Lo que me garantiza es que van a ser explotados los pocos trabajadores que están en actividad y que están con su derecho. Le quieren quitar los derechos. Que yo no entiendo eso, que el trabajador discuta el salario con el patrón. Lo que escribieron eso no saben lo que es. Una cosa es el empresario y otra cosa es el patrón. No, aparte no. El patrón se cree que él es el dueño. No, yo creo, me parece a mí, con todo el dolor del alma, que que está el gobierno, este gobierno está atrás del proyecto, quiere que la Argentina vuelva a los tiempos del patrón Costa. Claro. Que él mandaba, te daba un bono, andás y vos tenés que comprar el supermercado de la esquina, ¿no? Bueno, eso nosotros acá no lo creemos, menos yo, a pesar de todas las luchas que tuve en mi vida, gremial y política, voy a seguir luchando y acompañando y dándole a los jóvenes, que los jóvenes ahora, como están con la tecnología de los celulares, a lo mejor, pero siempre hay que explicarle, porque la historia lo escriben los hombres, no lo escribe la inteligencia artificial. Hay que explicarle toda la lucha que hubo por mantener las 8 horas, por mantener el aguinaldo, por mantener las vacaciones, un montón, un sinfín. No me alcanzaría el programa para nombrar todas las luchas que hubo, y tenemos luchas todavía en la actualidad. En el 2025, que tenemos que hacer algún movimiento, alguna movilización de frente a una fábrica porque no le paga la quincena o no le quiere pagar la enfermedad. Estamos en el año 2025. O acusan a los trabajadores de romper la máquina. Claro, no, acusan ahí. Entonces, después, la culpa de los trabajadores. No es de los trabajadores.
Es el empresario que no cumple cuando tiene que cumplir. El trabajador va a trabajar todos los días, hace su producción, pero después cuando llega la quincena quiere cobrar porque tiene que mantener su familia. Y hay empresarios que dicen, no vendí la máquina, no tengo plata. Y esto no es así. No es así. Aparte, yo quisiera, cuando discuten eso, quisiera estar en el debate con los empresarios. Porque hay que mirarle a la cara, a los ojos y debatirle. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué es lo que quieren los empresarios? A ver, que me cuenten las pequeñas y medianas empresas, que cambien la ley o que le dé más crédito, que tenga más trabajo y no traiga tantas cosas importadas, que dejen trabajar acá. Hoy en día, con lo que está trayendo este gobierno de afuera, encima yo tengo una forma de pensar y de ver las cosas. Van a traer tanta cosa importada, pero si la gente no tiene trabajo, no va a haber consumo, y esto ya lo vivimos en 2001. Yo tengo mucha experiencia en eso. No, tengo muchos años encima, ¿viste? Y las vi pasar un montón, y esto no nos lleva a buen puerto. No, claramente que no, porque digamos, digamos el culo de botella del capitalismo es justamente un país que no consume, con un montón de gente desocupada, que por lo tanto no va a poder consumir cada vez más sumado al desempleo tecnológico, que esto va a llevar a una sociedad de lo que pasa en el resto de Latinoamérica o peor, en donde muy poquitos van a estar, digamos, pudiendo vivir más o menos de un salario o de 3 o 4 salarios, según los tipos de trabajo que tengan que tener para subsistir, y otro tanto va a ser trabajo esclavo, va a realizar tareas que para solamente sobrevivir, porque si hay importaciones y no hay producción local, o sea, es obvio que el país no va a salir adelante, porque por más de que uno esté contento en el momento, no de que hay importaciones y demás, la realidad es que después esto genera un costo para todo el movimiento obrero y sobre todo para los trabajadores, que se quedan cada día sin trabajo en un país en donde no hay, porque por el tema de no registrar a los trabajadores y por muchas circunstancias, no hay un seguro de desempleo que te permita vivir en la Argentina, ni nada por el estilo. Aparte no hay trabajo, lo que no hay es trabajo. Entonces, la verdad que también vale remarcar siempre que partimos de una condición desigual, porque si la ley va a amparar que puedan las grandes empresas, porque no son las pymes, son las grandes empresas, hacer lo que quieran con los trabajadores, hay una relación desigual, porque esto del banco de horas, por ejemplo, donde hay algo que queda confuso, que no está demasiado especificado, es para terminar haciendo lo que a él le corresponda. Vos un día tenés planificado llevar a tus hijos al colegio o ir a un acto, o tenés planificado ir a un turno médico, pero te vas a tener que quedar 12 horas, por lo tanto, no sé, a tu hijo te lo va a cuidar no sé quién, y además de todo eso, estamos frente a un problema gravísimo, porque después cuando te quieras recuperar esas horas que te faltan, no te la van a dar. Y termina también con las famosas horas extras, que era un plus que se le daba a los trabajadores por trabajar. Perdona, el banco de horas, a mí, ¿sabes cuántas veces me lo ofrecieron en distintas fábricas que vamos a hacer un banco de horas? La gente, cuando hay trabajo, quiere la hora extra. El banco de horas no cobras el 50%. Acá lo que le están bajando es el salario de los trabajadores. ¿No? Porque vos trabajás, después de tu hora de trabajo, cobras el 50%. Si vas a trabajar el sábado después de la 1, cobras el 100. Si vas a trabajar el domingo, hora extra, cobras el 200. Pero si vas al banco de horas, te la juntan. Entonces, ¿qué hace el empresario? Cuando no tiene trabajo, dice, bueno, gastate el banco de horas, te pago el banco de horas, y vos te quedaste sin hora extra y sin trabajo. Entonces, vamos a seguir luchando para que la gente siga teniendo su hora extra, que es una ayuda que tiene. Nadie quiere trabajar 12 horas por día. Ojalá que algún día en la Argentina lleguemos que con 8 horas podemos vivir dignamente. El que trabaja más de 8 horas y trabaja hora extra, o tiene 2 trabajos, algunos como otros no tienen nada, ojalá que algún día tengan un sueldo digno y puedan vivir con un trabajo. Pero ya no se puede vivir con un trabajo solo. Nadie puede vivir. Nadie puede vivir. El que me dice que vive con un trabajo solo, me parece que está mintiendo, o no vive en Argentina, o no vive de su trabajo, vive de otra cosa. Y aparte, también yo tengo que llamar a la reflexión, a
a la gente argentina, a la que puede, el que tiene, que viaja. Van a comprar a Brasil, a Chile, porque vale 2 pesos menos, pero no sabe que la plata la ganó acá en la Argentina y la va a gastar en otro país. Eso es lo que me da bronca. A mí me da bronca. ¿Cómo? Yo voy a comprar Chile porque vale 2 pesos menos. Sí, pero lo ganaste trabajando acá. No, claro, pero hace muchos años que ya los sueldos están flexibilizados, por responsabilidad de todos, ¿no? Pero también porque por ahí no se dio... A ver, que hay que apuntar a la modernización, todos estamos de acuerdo. Nadie está en contra de la tecnología, hay convenios que son del año 70 y pico, que hay que reformarlos. Pero eso no tiene nada que ver, hay que reformarlos para beneficiar al trabajador, como se ve en otra parte del mundo, que se habla del tiempo de ocio y se extiende, se lleva la jornada a 6 horas laborales o menos. Francia. Claro, países desarrollados, como a ellos les gusta nombrar. Y la reconversión productiva de los puestos de trabajo, como se dio en Alemania, tuvo un esfuerzo de todos, tanto de los empresarios como de los trabajadores y del Estado. Porque acá, muchas veces, es el Estado el que pone. Y los gremios, en este caso, bueno, yo me acuerdo el caso de ustedes con Carlos Tomada, cuando estaba de ministro de Trabajo, que crearon todos esos famosos centros de formación profesional, que no querían justamente los empresarios poner parte del dinero, simplemente lo puso el Estado y sobre todo la UAN de Capital. Sí. Entonces, la verdad que el esfuerzo tiene que ser en conjunto, porque la obra de mano calificada es la que después genera riqueza en el país y además la que genera trabajadores calificados, entonces los empresarios por lo cual deberían invertir. Obvio que también tienen que tener beneficio las pymes o mini pymes o el pequeño comerciante, pero eso no está especificado en este proyecto de ley que se presentó, que por suerte, hay que decirlo, el gobierno nacional retrocedió, que me parece una cuestión muy coherente de Milei y todo su equipo, que van a pensarlo un poco más, van a poder tratar de conciliar, de ver qué se puede reformar y qué no. Pero bueno, sacando otro tema, creo que el Papa Francisco siempre nos habló de este desempleo tecnológico, no sé si vos lo llegaste a conocer en persona. ¿Al Papa Francisco? Sí. Yo estuve en la Asunción del Papa Francisco, tengo el orgullo que estuve en la delegación oficial con la compañera Cristina y toda la delegación argentina, y fui a la Asunción del Papa Francisco, lo que me llena de orgullo, que eso es algo que, y bueno, el único representante del movimiento obrero, que no era para mucho, eran 20 personas, estuvimos en la delegación oficial. Bueno, todos los que somos peronistas por ahí sabemos que nuestra doctrina, que defiende la producción, el trabajo y los derechos humanos fundamentales, tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. De ahí toma Perón. Y el Papa Francisco, más recientemente, en el Laudato Si, hablaba justamente del desempleo tecnológico, de que todo acto cometido contra un trabajador tiene que ver con la dignidad del hombre. Así que vamos a escuchar unas palabras cortitas del Papa Francisco para acá compartirlas con Antonio. ¿Cómo no? Fue un discurso rotundo. El Papa Francisco denunció en Cerdeña el sufrimiento que produce la falta de trabajo. Una sofferenza, la mancanza di lavoro che ti porta, scusatemi se sono un po' forte ma dico la verità, ti porta a sentirti senza dignità, e dove non è lavoro manca la dignità. E questo non è un problema della Sardegna soltanto, ma c'è forte qui, non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che porta a questa tragedia. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro.
El Papa escuchó con atención los testimonios de 3 personas afectadas por la crisis económica. Un trabajador... Vimos al Papa en Cerdeña. Él hablaba siempre de esto, ¿no? Del desempleo tecnológico, de los problemas que traía, los abusos que había. Acá hay un dicho de Perón, que el trabajo dignifica al hombre. El hombre que trabaja se siente dignificado. El hombre que no trabaja se siente un paira en su país, no tiene presencia ante su familia, le falta un montón de... Entonces eso es dignidad. Yo siempre tengo, perdona que te interrumpa, una historia que cuando fue la época de que no había trabajo en 2001, yo tenía un vecino, yo me crié en Soldati, ¿no? Para que... Un verdadero dirigente sindical. Le digo, lo vi a la mañana que el compañero y el amigo todos los días a las 5 y media de la mañana salía de su casa. Y yo sabía que había perdido el trabajo. Hasta que un día me encuentro, le digo, che, Juan, ojalá me pongo contento. ¿Qué te pasa? Me pongo contento con conseguir trabajo. Yo que te levanto todos los días. Me dice, no, Antonio, vos estás equivocado. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para mostrarle a mis hijos que el padre trabaja. Eso es dignidad. Y él no estaba trabajando. Dejarle a los hijos la enseñanza, tienen que levantarse a la mañana para ir a trabajar. Ahora, bueno, eso me dejó también una experiencia. Le digo, che, mirá, no todo el mundo se levanta, pero el trabajo dignifica al hombre, dignifica al ser humano, dignifica a la familia, dignifica a los pueblos, dignifica todo, porque cuando el padre pierde el trabajo, pierde ya la cultura, la familia no tiene para darle a comer, se rompe la familia, se rompe el lazo familiar, se rompe el cariño, vas por la calle que no hay trabajo y tenés miedo que te roben, hay un montón de cosas que el trabajo trae bienestar al hombre, a la familia, pero al país también. Y si no hay trabajo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pues ya lo vivimos acá, este problema. Es el gran ordenador de la vida de las personas, es un derecho humano fundamental, el trabajo registrado, decente y con derechos, lo dice la Constitución Nacional. Y la verdad que nadie puede vivir sin trabajar, digamos. Esa es una realidad, salvo que vivan de algún negocio financiero o algo que también es un trabajo en sí, ¿no? Digo, pero la realidad es que por eso reivindicamos siempre en Método Eloísa el mundo del trabajo, porque además de ser un valor fundamental, es un derecho humano fundamental de todas las sociedades de tener un trabajo digno que pueda permitirte para vivir, trabajar y crear un futuro en el país que todos amamos y soñamos, ¿no? Que me parece que es la Argentina. Ahora vamos a escuchar Sinfonía de un Sentimiento, que se lo vamos a pedir acá a Gonza en el aire. ¿Por qué nosotros desde el Método Eloísa decimos que el método es un método espiritual? Porque nosotros podríamos hablar de una falsa espiritualidad, ¿no? La ley de la abundancia, creer y que te vas a hacer millonario, esto de los traders que te hacen millonario en un día, pero todos sabemos que sin tener un recorrido nunca se llega al bienestar. O sea, entonces hay que estudiar, hay que trabajar, hay que capacitarse y sobre todo hay que defender los puestos de trabajo, porque esto hace que como valor espiritual que tenemos al trabajo también tengamos una Argentina más digna y podamos vivir en comunidad. ¿Y quién más que Perón para decirnos todo esto acá? Gracias, Gonza, por pasarnos. Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente Declaración de los Derechos del Trabajador. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general.
y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Bueno, esto sigue, ¿no? Por supuesto, son muchísimas proclamas de los valores espirituales de una nación, que me parece que seas peronista o no, todos los argentinos compartimos el derecho al trabajo, a trabajar, a tener una vida digna. Bueno, estamos paradójicamente, Perón hablaba de libertad, ¿no? Porque en ese momento era el pueblo trabajador esclavo de un sistema que por ahí hacía trabajar más de 12 horas, trabajaban los niños, trabajaban también, había mucha esclavitud, no había vacaciones pagas, no había domingos, en la Argentina se trabajaba de sol a sol y unos pocos siempre tenían esa rentabilidad exitosa en donde no se repartía, ¿no? La torta, como diríamos algunos, y se la quedaban pocos, y el resto eran totalmente esclavos. Gracias a un montón de gente, porque también fue el movimiento obrero que venía de otros países, que luchó también antes que Perón, y Perón hizo carne esas propuestas y las llevó a cabo a través de la famosa Secretaría de Trabajo y Previsión, donde después se genera un 17 de octubre, porque fue preso, proscripto durante, después 20 años, ¿no? Volvió con errores y virtudes, siempre defendió lo mismo, más allá de los diferentes cambios del mundo y los diferentes cambios de él en su mentalidad, ¿no? Pero siempre por el bien de la Argentina. Y muchos siguieron ese camino, como Néstor y Cristina, la historia más reciente, también algunas políticas del expresidente Carlos Menem. Hubo diferentes peronistas que lucharon también desde el movimiento sindical con Saulo Baldini, ¿no? El otro día lo escuchábamos a Solá, que me pareció un discurso muy atinado, ¿no? Como un discurso combativo frente a un avasallamiento de que no era lo que se había negociado, y se presentó una propuesta de ley que no era la que habían conciliado con la CGT, que estaba siendo partícipe del Consejo de Mayo. Por eso se suspendió el tratamiento de la ley, Si no hubiesen movilizado los compañeros que salieron a la calle, que yo siempre le digo, esto se defiende en la calle. Nosotros los trabajadores no tenemos armas, tenemos la calle y tenemos que salir a defenderlo en la calle. Pues recién cuando escuchaba la voz de Perón y vos hablabas de Perón, yo le quiero decir a tu audiencia, Perón cuando volvió a la patria, el primer gremio que visitó fue la Unión Obrera Metalúrgica. Es un datazo eso. Se llenó el Capital y yo tuve la suerte de ser un joven en ese tiempo, hacer el cordón para que Perón pasara, lo vi pasar por acá delante mío. Bueno, dijo unas palabras y hay videos de que Perón estuvo en el Capital y... Qué linda esa historia que nos está compartiendo. Bueno, acá nos acompaña siempre Roberto Bonetti, que está en el método Eloísa, como panelista ella, porque ella viene seguido. Pero bueno, también, hoy no pudo venir porque tenía una reunión de trabajo, pero él siempre me cuenta anécdotas juntos, entre vos y él. Y todo lo que significa la presencia de Antonio Caló para la UOM, la industria más importante del país. Todo lo que hiciste en la CGT, ¿no? Que fue un montón. Yo me acuerdo ahí que se trataba siempre, ibas al Ministerio de Trabajo. Pero todo fueron cosas lindas. Todo, ¿no? Siempre pensando en la patria, en los trabajadores. Cuando estuvimos en la CGT, acompañamos a la compañera Cristina que termina su mandato. En ese tiempo se dividió la CGT en tres, cada uno tiraba para su lado. Y nosotros, la gente que me acompañó, pusimos el pecho y salimos a bancar a Cristina. A mí no me decían la CGT, me decían la CGT iba al cárcel. No, claramente. Sí, aparte... eso son anécdotas políticas, pero es lindo que la gente lo conozca, se sepa de dónde viene la historia. Y el trabajador tiene que acompañar siempre al gobierno que piense
para que ayude al trabajador. Nosotros seguimos siendo peronistas porque es lo único que nos dio algo, pero yo creo que si algún día sale otro que no es peronista y hace lo mismo, y bueno, no nos vamos a cambiar el peronismo, pero no vamos, viste, como el seleccionado, no somos todos el seleccionado, somos todos hinchas seleccionados, pero vos sos de River, yo soy de San Lorenzo. Eso no lo vamos a cambiar nunca. El peronismo es como la madre. El peronismo es algo sagrado. A mí me preguntan, a veces me salgo un poquito del tema, Antonio, analizame qué es el peronismo, por qué es el peronismo, y yo le explico, y a veces no entienden, ¿no? El peronismo, le digo, es como la religión. ¿Cómo como la religión? Sí, le digo, el peronismo ahora es como, está en 6, 7, 8 agrupaciones, 10, la que vos quieras. La religión no es más la religión católica, está la protestante, sí, es así. ¿Y qué hacen cuando terminan cada religión que hace su misa? ¿Qué hacen a lo último? Y rezan el Padre Nuestro. ¿Qué hacemos los peronistas? Distintas agrupaciones peronistas, pues cuando termina el acto todos cantamos la marcha. Eso es igual que la religión. Claro, por supuesto, la verdad que bueno, el Papa Francisco, que tuviste el honor de conocerlo, él hablaba mucho de esto, ¿no? De respetar todas las religiones y buscar los puntos en común. Perón hizo lo imposible para amalgamar todas las religiones, el Papa, ¿eh? El Papa era peronista de verdad. Claro, un peronista de verdad se ve en los actos, como digo yo siempre, ¿no? Y Antonio Caló, yo me acuerdo que yo cuando militaba en su momento con el Cancagullo, o sea, en el espacio abierto peronista, que estaban grandes compañeros ahí, Antonio iba siempre, pagaba el asado de su bolsillo, ¿no? De Labón, y hacía, bueno, nos daba charlas y nos contaba estas historias que la verdad son muy gratificantes, porque la juventud no la sabe, y nosotros todos, los que somos peronistas y los que no se consideran peronistas, que en realidad cuando el hombre se perfecciona tiende a ser peronista, sí. Pero digo, como decía Perón, peronistas somos todos, de derecha, de izquierda, del centro, de donde sea, pero todos luchamos los que vimos, queremos trabajar y vivir en un país, queremos al peronismo y los consideramos peronistas. Y en esto resalto la última parte de la unidad nacional de la que hablaba Perón, ¿no? En América Latina ahora o nunca, que él hablaba de una unidad nacional superior, no solamente con el peronismo, sino con todo hombre que lucha por la justicia social. Le hablaba al mundo. Que está medio erradicado, ¿no? Ahora, ¿no? Pero hablaba en el mundo y esto es muy importante. Pero ¿vos pensás que es posible un acuerdo nacional entre los partidos políticos para que la Argentina salga adelante y los argentinos nos sintamos más pues, si son argentinos de verdad y dejan de lado las apetencias personales, se tienen que poner de acuerdo. Pues, si el país no anda bien, no sirve, no hay política. Vos recién hablabas del peronismo. Sí, pero el peronismo se está perdiendo porque no hay más interna. El tiempo que el peronismo se batallaba, había interno para todo, para el concejal, para el intendente, para el peronismo, y cada uno en su lugar votaba al candidato que quería. Lamentablemente se fue perdiendo, pusieron el dedo, y bueno, eso hay gente que desconoce. Salió, y yo fui vicepresidente segundo, vicepresidente tercero del Partido Peronista, y pusieron algunos candidatos, y digo, ¿y de dónde salieron? Claro, bueno, y antes, cuando había interna, vos sabías quién era quién, porque ¿cómo se manejaban? Está bien, ahí está la tecnología. Por la interna tienen que ir al barrio, hablar con la gente. Sí, hoy en día también mucho la tecnología va a ocupar ese lugar. Yo no estoy en contra de la tecnología. Pero, digo, es como decimos siempre, es redes sociales, tecnología y territorio. No es uno o lo otro, es todo. Todo. El peronismo es un todo. Y también sí, las elecciones internas son importantes. Ahora se va a llamar en marzo, creo que son las elecciones de la provincia, que me parece una medida atinada, que junto a Axel Máximo Kirchner, que le mandamos un fuerte abrazo también por lo de su mamá y por todo lo que representa. Yo la verdad puedo tener diferencias en algunas cuestiones con Máximo, pero en otras tengo muchísimas coincidencias, porque la verdad que él es un ejemplo también de argentino, ha votado en contra
En su momento fue el único que se jugó la cabeza votando en contra, como cuando era diputado, de una deuda que no era legal. Y me parece que eso también vale como gesto, ¿no? Como decir, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y me parece bien, ¿no? Dentro de un propio bloque también poder disentir, que cada uno vote con el corazón y no que dentro del bloque también se siente lo mismo que dentro de la UONDE sentimos a veces, no, todos pensamos lo mismo, se debate y en el debate, bueno, después dentro del mismo bloque tiene que votar qué es lo que se va a decir y lo demás todo tiene que acatar lo que diga la mayoría, no hay individualismo. Si estás en un bloque, si no, tienes que armar un bloque solo y decir lo que quiera. Pero si el bloque dice, tenemos que comprar paraguas, todo el mundo dice, tiene que comprar paraguas, que haya sol. Claro. Pues estás en el bloque, ¿me entendés? Bueno, así es la política, así es el gremialismo, y creo, ojalá que se vuelva el momento. Yo no quiero para atrás porque la tecnología avanzó, por eso los seres humanos vivimos hasta los 80, 90 años, hasta los 55 te morías. Pues no había tecnología, no había remedio, no había resonancia. Yo el otro día le contaba, yo otro día me fui a la entrega de los 50 años de antigüedad en la fábrica. El otro día me dieron una medalla de los 50 años en la misma fábrica, y me acordaba que cuando entré a trabajar a la fábrica me tomaron la presión, el médico me puso una toalla en la espalda y me decía, decí 33, ya tenía buena vuelta, 33, entré a trabajar. Ahora te hacen la resonancia, la radiografía, y bueno, con eso tenemos que estar de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo de que la tecnología avance y cada vez traiga cosas. Hoy en día, el otro día hicieron una operación de próstata de China. Claro. Robot. Eso es bueno. La tecnología es buena para un montón de cosas. Ahora, hay que saber regularla, hay que tener el otro día estuvimos conversando con Javier Forlenza, que presentaron un proyecto de una regulación para una transición justa en este proceso tecnológico que hay ahora, en donde también se defiendan los derechos laborales y abarque a todos, ¿no? Que me parece sumamente importante, porque no es que estamos en contra de la tecnología, como dice Antonio, estamos a favor, pero tampoco hay que creer en cosas falsas, ¿no? Porque una cosa es lo que dice un médico y otra cosa es lo que dice una persona en TikTok. Me ha pasado a mí que he ido a la guardia y el médico me contaba que los pacientes los pelean. O sea, porque en TikTok dice otra cosa. Si no lo lean. Y es un tema. Cuando va el paciente sabe lo que tiene que tomar, pero ¿para qué consulta al médico y sabe lo que tiene que tomar? Te quiero felicitar porque perdóname, el médico, yo te lo cuento como yo tuve 30 años, que estoy 5 años administrando el sanatorio metalúrgico, y el médico te va a dar, te toma un genial porque es lo que estudió, pero vos podés tener geniol, vagina, igual que vas a comprar el vino, hay de esta marca, de esta marca, de esta marca. Bueno, y hay gente que lamentablemente con su celular le discute al médico, y yo, si le voy a discutir al médico lo que tengo, no. Los médicos son seres humanos como todos. Se pueden equivocar. Aciertan y se equivocan. Él lo dice, y bueno, lamentablemente si nosotros nos equivocamos, no sacan el programa. Si un médico a veces se equivoca, se le va la vida. Entonces ellos están muy atentos, muy estudiosos, le ponen, uno a veces no sabe lo que, cuando un médico tiene que entrar al quirófano y tiene que operar, la atención que tienen, se van a lavar las manos y se relajan, y hay un montón de cosas que el médico hay que sacarle, hay que darle siempre la derecha, como digo yo, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido coincidimos. Antonio, yo te quiero felicitar por los premios, porque sí, me contó una amiga en común que tenemos, que me contó lo de los premios y la verdad me puse muy contenta porque te están dando premios por todos lados. La verdad, sos un histórico del movimiento obrero argentino. Creo que sos una de las personas más felicitadas, premiadas, que se va con una trayectoria impecable, pese a que y en esto involucro a muchos medios de comunicación, la estigmatización que hay a todos los dirigentes sindicales, que me parece algo aberrante, porque en realidad la derecha sabe cómo opera y siempre ataca al modelo sindical argentino, que es único en el mundo y está compuesto como cabeza vertebral a los sindicatos, ¿no? Que son lo que es, en definitiva, cuando vos tenés un problema, vos vas a tu sindicato para que te defienda, ¿no? Los que tenemos conciencia de clase sabemos que hay que apostar al sindicato, con errores y con virtudes, pero siempre como todos hay que abordar. Y me voy, bueno, deseándoles una muy buena Navidad, un feliz año nuevo.
los que somos creyentes sabemos que Jesús también fue un gran peronista porque luchó por una humanidad más justa, ¿no? En el sentido humana. Muy feliz año nuevo, pero bueno, me quería despedir con unas palabras de Antonio Caló para todos los argentinos y a los que nos escuchan acá. Muchas gracias, Gonza Cabral. Muchas gracias, Flor Sánchez. Muchas gracias, Javi, a Adonis, que nos estuvo operando todo el año. Muchas gracias, Roberto Bonetti. Muchas gracias a la Mutual Metalúrgica Argentina, que nos colaboró ahí, también con el método Eloísa, y a todos los que fueron partícipes de este año. Me voy con Antonio Caló el último minuto para que deje el mensaje final para los argentinos. Bueno, yo te agradezco la invitación, la oportunidad de esto, de felicitar, de saludar, de decirle a todos los argentinos que tengan una noche buena en paz, un feliz año nuevo que se inicie. Ojalá que esta noche buena, que en la resurrección del Señor de Jesús, bueno, todo el mundo piense que lo que tiene que haber, como hicieron en aquella época, tiene que haber trabajo para la gente. Si no hay trabajo, no hay ley que valga. La ley, le vuelvo a repetir, la ley no genera trabajo. Y le pido públicamente a los diputados, a los senadores, yo a veces digo, ¿cómo puede ser que el senador vote en contra del trabajo si es capaz que él es hijo salió senador de un trabajador? ¿Y cómo el día de mañana mira a los ojos a su nieto? ¿Qué le va a decir el nieto? Yo voté en contra de los trabajadores. Uno cuando le cuenta algo a la familia, le cuenta lo que hizo. Bueno. Yo no sé cómo, todavía a veces me pregunto, y lo digo públicamente, ¿cómo pueden volver a su casa? ¿Cómo pueden mirar la cara a sus hijos? ¿Cómo pueden mirar? Estaba hablando como digo yo ahora, los panqueques. Los que son de derecha, sí, van a votar para esto, pero hay muchos que no son de derecha. Y yo también, ya que me da la oportunidad, llamo a la reflexión a la gente, porque lo votó el 45% esta segunda vuelta. La primera vuelta sacó el 20%, después sacó la segunda vuelta casi el 10% de diferencia con el compañero Massa. Y si vos, que sos inteligente, y todos los que somos inteligentes, la gente, en el mundo no hay elección segunda vuelta con 10% de ventaja. Bueno, 1, 2. Así que llamo al pueblo en general que reflexione, que festejen bien el año con su familia, pero también cada vez que vayan a votar, que piensen qué es lo que están votando. Gracias. No, muchas gracias a vos, Antonio Caló, muchas gracias a todo el método Eloísa, al Grupo Sónica. Nos vemos el año que viene. Nos vamos con una canción respecto al trabajo de Lerner. Muchas gracias a todos.